Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la famosa guerra contra el narcotráfico, particularmente en Latinoamérica, y estamos haciendo un análisis de la influencia militar o de los hechos que envolver a los militares en la lucha contra el narcotráfico en nuestros países ha resultado en una serie de problemas que digamos en el pasado no existían. O sea, en el video anterior les hice un pequeño les mencioné a ustedes que o sea, los militares siempre han estado envueltos. Volvemos a lo mismo, amigos y amigas, no estoy hablando de todas las fuerzas armadas y todos los militares en eso, pero los que han estado envueltos en la corrupción, que existen en muchos de nuestros países, siempre han estado en alguna forma u otra envueltos en el tema del narcotráfico. O sea, si usted, y le digo, esto está, amigos, ampliamente documentado, o sea, nada de lo que yo le estoy diciendo es un invento, es un cuento nuestro, es algo que lo sacamos de cualquier lugar y se nos ocurrió. No, no, está ampliamente documentado en documentación, en libros, en escritos, en investigaciones que se han hecho a través de los años, de los tiempos, en distintos países, particularmente en países donde siempre ha habido movimientos de narcotráfico, ¿no? Entonces, siempre ha habido, fíjese qué cosa curiosa, personal de las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, en la lucha contra el narcotráfico, pero envuelto en el tema de protección a los narcos, protección a las rutas narcos o permisos de ciertos lugares, ciertas zonas de las Fuerzas Armadas de la zona. O sea, le comentaba yo en varios videos anteriores que en muchos de nuestros países las Fuerzas Armadas están distribuidas, tienen bases, tienen regiones, tienen divisiones en distintas partes de algunos de los países más importantes. Estamos hablando ahora de países donde se produce o se transporta droga. Siempre ha habido sectores. Y a medida que la historia del narcotráfico, a medida que el narcotráfico ha ido creciendo, esos lugares siempre han tenido obviamente una seria importancia en el tema de la lucha contra el narcotráfico, obviamente. Y entonces, ¿qué ocurre? En todas esas regiones siempre hay alguien encargado, incluso hoy en día sigue siendo. O sea, si usted agarra el mapa de un país, sobre todo países que tienen limítrofes fronterizos muy importantes, usted va a ver que en muchas de estas zonas hay bases militares o divisiones encargadas con un alto mando. Y generalmente suele ser un general o un teniente coronel, alguien elevado. Bueno, esa gente, a través de la historia, y le digo, hay documentación, hay nombres y todo, yo no estoy necesariamente analizando ni apuntando a nadie, siempre han estado muy conscientes de lo que ocurre en esa zona, porque como yo les comentaba, el narcotráfico no se lo puede esconder como mucha gente pretende decir hoy en día, que no sabemos lo que ocurre en nuestros países. O sea, cuando usted maneja una red de delincuencia bastante amplia, el poder que esa persona ejerce en esa zona es evidente e inminente. O sea, no es que se esconde un individuo como en las películas y nadie se entera. ¿Y quiénes son los que se enteran de que un narcotraficante está operando? Y la gente que está en el poder, obviamente. Porque, le digo, si son políticos, y ya me va a tocar hablar de la política, son políticos, obviamente ocurre que saben lo que ocurre en su zona, en su estado, en su provincia, en su lugar de control, políticamente hablando. Si es en temas si alguien está envuelto en temas de seguridad y hace su trabajo, sabe de, digamos, lugares donde los narcos operan, porque hay zonas, el narcotráfico no opera en situaciones muy pequeñas, en regiones muy pequeñas, se expande, ya sea por plantíos, ya sea que le contaba yo de los recursos, de los precursores químicos, ya sea que yo le contaba de gran personal para subir y bajar mercadería, ya sea de pista de aviones que salen y aterrizan, camiones que salen y entran. O sea, estoy hablando de zonas donde hay un gran movimiento de narcotráfico. Entonces,
fíjese, ¿quiénes pueden estar enterados de eso? Y bueno, los que están enterados de eso son la gente que están en lugares poderosos, en lugares importantes. Y los militares, por lógica, saben exactamente lo que está pasando en su zona. Olvídense de países donde obviamente hay un conflicto ya bélico muy serio en el que hay tiroteos y demás, ellos obviamente saben. Entonces, ¿qué ocurre? Los militares tienen o sí que estar conscientes de lo que ocurre, porque generalmente cuando llegan a esa zona, los dueños del lugar, digamos, de las estancias, de los ranchos, son gente de poder, o sea, gente que tiene dinero, y el dinero, ese dinero ya saben ellos de dónde viene. O sea, el narcotraficante no es ninguna enigma para un militar, porque el militar sabe cómo esa gente vive. O sea, usted va a una región en su país, cualquier lugar que usted tenga asociado a su país, y usted si está un tiempo limitado, muy poco tiempo, si usted tiene el poder de la información y el poder de los contactos, en muy poco tiempo, en alguna de sus provincias, en algunos estados, usted se va a enterar quién es quién. Usted va a saber, por ejemplo, quién es el poder político del lugar, quiénes son los millonarios, quiénes son los niños bien que se crecieron con la alta alcurnia, o sea, las familias, digamos, oriundas de ahí que tienen mucho dinero. Usted se va a enterar de eso. Usted se va a enterar de quiénes son los grandes financieros, los grandes ejidatarios, los grandes dueños de estancias o de ranchos. O sea, es imposible no saber, porque esa es parte de la formación que uno como militar, o en el caso de los jefes policiales, tienen en esas zonas. O sea, no es ningún misterio. Y además, por su rango que está en esa zona, lo van a invitar muchas veces sobre todo a los jefes, los van a invitar a eventos sociales, los van a invitar a tedeos, los van a invitar a misas, los van a invitar a encuentros políticos, los van a invitar a muchas zonas. O sea, no es un secreto esto. Y entonces usted, si está encargado, usted que tiene las estrellas puestas acá arriba, está encargado de decir, oiga, y este individuo, esta persona, como quién es. Y fuera de la inteligencia militar o policial que le diga el historial de esa persona, la gente de la zona ya los conoce a estos individuos. ¿Me explico? Entonces no puede usted decir, no, yo no sabía que esos existían ahí. O sea, es un poco irónico, es un poco amateur o hasta infantil pensar que la gente que vive en su zona, una división militar importante que está ahí para supuestamente proteger, no sé, qué sé yo, las vacas, que a lo mejor son subversivas o eso, no va a enterarse de quién es quién, de quiénes son los poderes. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, cuando llegan a una zona, y hay lugares y hay países donde específicamente los militares son mandados a esa zona para lidiar con este tipo de personas. O sea, usted va a conocer a los grandes ejidatarios, va a conocer a los millonarios, a los banqueros, a los políticos, a los juniors, hijos de gente muy conocida, va a conocer a mucha gente, pero también va a conocer a la delincuencia importante. Esa delincuencia importante lo va a venir a visitar, o le va a mandar gente, y le va a decir, mire, general, vamos a decir que es un general, mire, general, nosotros estamos establecidos acá, nosotros no queremos tener problemas con su gente, no queremos ninguna situación, pero necesitamos operar y movernos. ¿Cuánto? Se lo estoy haciendo muy rústico, se lo estoy haciendo estilo película, pero esta es la realidad. Y hay grandes arreglos, y se paga por esa plaza para que los militares no los molesten a esta gente. Porque, le digo, en lugares donde hay movimiento de narcotráfico, hay gran movimiento de gente, hay gran movimiento de vehículos, de todo tipo de vehículos, y hay gran movimiento de transportes, incluso de aviones que aterrizan a distintas horas del día, que todo el mundo los ve. O sea, no es ningún secreto esto. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de esa zona tiene que estar al tanto de lo que ocurre. Ahora,
si se pone muy caliente la cosa, le van a mandar de la ciudad, del gobierno principal, del presidente, la presidenta, de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Defensa, van a decir, oiga, apriétenle aquí porque esto está saliendo. Entonces, ha ocurrido que en algunas situaciones sí se ha invertido. Pero fíjese que en lugares, en algunos países, donde el narcotráfico opera a alto nivel, usted oye poco de todo este tipo de operativos. Ahora, sí, claro, los van a mandar a los soldados, porque obviamente si hay algunos estados o provincias que hay mucho movimiento, los van a mandar a la sierra, los van a mandar al monte, los van a mandar, pero a las grandes concentraciones de donde está el dinero, donde está el poder, ahí no van a ir, ahí se arreglan. Y si llega a tener un encuentro con alguno de esos, le aseguro que y esto es lo que le comenté anteriormente, el narco o alguien asociado al narco va a avisar y va a hablar directamente con el jefe, con el que está encargado de la zona, y decir, escúcheme, tenemos esta situación, y inmediatamente eso se va a neutralizar. Esto es muy común, esto es muy normal. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde por tiempo, por años, esto ha ocurrido en muchos lugares. E incluso, le digo, muchos de estos jefes, de estos militares, en algunos países, se han convertido en líderes políticos. Muchos, yo le puedo decir, de los años de 1900 en adelante, en algunos países, muchos de estos exmilitares se han convertido en figuras públicas en política, han llegado a ser gobernadores de las regiones, han llegado a ser gente muy imponente y muy importante, que han controlado el movimiento. Ellos no fueron narcos, pero han controlado el movimiento del narcotráfico y que han hecho arreglos. Y entonces, si la posición política, y no me quiero meter ahora a hablar mucho de la política, pero si la posición política de la zona está respaldada por las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares de la zona, hay un arreglo siempre en esa zona. Hay un arreglo, esto es implacable. O sea, usted no puede pensar de que en países donde hay un gran movimiento de droga, que entra y sale, que aterriza y que se pasa de país a país, el ejército no está enterado de esos movimientos. Eso es muy infantil pensar eso, o sea, muy ingenuo, ¿me entiende? Y eso siempre ha existido, y le digo, desde que se descubrió la droga y se empezó a consumir, particularmente hablemos en Latinoamérica, hacia los Estados Unidos, esto que le estoy contando es parte natural del tema del narcotráfico. O sea, no crea que países donde se produce enormes cantidades, se fabrica, se cultiva y se produce grandes cantidades de droga, la zona que está encargada de esa política y militar no está enterada del tema. Y para callarlo y para seguir operando, los líderes de esos carteles, de esos grupos narcotraficantes, en los 50 y en los 60 no se llamaba cartel, en los 70 la palabra cartel no existía. Pero si usted va a alguno de esos países, usted siempre va a enterarse de que el líder encargado de la zona estaba muy bien acomodado, afiliado a los jefes militares, políticos y policiales, obviamente fiscales y jueces de la zona, pero en lo militar. Ahora, lo que le debo de comentar aquí es muy importante. Era reducido el control, o sea, el conocimiento. Al único que le pagaban era al jefe. No le pagaban a los demás, a la tropa o a nadie más. No, el jefe era el que pagaba. O sea, esto es un poco el caudillismo que siempre ha ocurrido en nuestros países, ¿verdad? Que yo les comentaba que nos remontamos a la época de la conquista y después venimos a la época del colonialismo español. Siempre hubo un caudillo en las zonas que controlaba. En el caso de los militares, si usted le pagaba al general una gran cantidad de dinero, el general se encargaba de que la tropa no molestara. Entonces, además tenían un contacto directo con el comandante, con el jefe de la zona, que era el que mandaba. Pero ¿qué ocurre? A medida que todo este negocio del narcotráfico se ha expandido, y es aquí donde yo hago este análisis del problema que los militares han creado, cuando los gobiernos, una vez más, que no han podido controlar la violencia y la corrupción a un nivel, porque obviamente, le digo, si esto era controlado por un grupo de gente, pues estaba relativamente, pero cuando ya se empezó a expandir
el tema del narcotráfico, que ya se metieron más gente y que ya el narcotráfico ya no era controlado por un solo individuo, ¿no? Un narco, sino que ya había varios y tenía gente a su alrededor, ya entraba otra gente a operar. ¿Y qué ocurre? Cuando los gobiernos empiezan a introducir a las Fuerzas Armadas, a la tropa, a lidiar con esta gente, ya usted se encuentra con otro problema de corrupción. O sea, ya no solo había que pagarle al comandante o al jefe o al general o a quien sea encargado, sino que ahora tiene usted que patrullar, que lidiar con las patrullas militares. Sobre todo, como les comenté, en las zonas de cultivo, los campesinos tienen que lidiar con la tropa que viene ahí para no perder la cosecha. El cultivador que luego hace, vamos a decir, en el caso de la coca, la pasta de coca, que luego la tiene que llevar a otro lugar para digamos, terminarla de procesar y terminarla en cocaína, le tiene que pagar a la tropa que patrulla la zona para que lo dejen pasar. O si no, lo que ocurre muchas veces es la tropa le quitaba, porque estamos hablando de militares que no ganan un cuerno, que no están, o sea, no estamos hablando de la alta oficialía, estamos hablando de la tropa que patrulla. Le quitan esa mercadería a la gente esa y se la venden ellos a los distribuidores. Entonces, para evitar eso hay que pagarle a esa gente. Y esto existe. Esto no es ninguna cosa del otro mundo. Entonces, ahora no solo le tiene que pagar al máximo, sino que también le tiene que pagar a la gente regular. Porque, ¿qué pasa? El general lidia con el narcotraficante alto, pero el campesino que trabaja para el narcotraficante, pero no está bajo el auspicio, bajo la protección del narcotraficante, se la tiene que jugar sola. ¿Y cómo se la juega sola? Pagándole a la tropa regular, porque usted tiene la estructura, ¿verdad? Ese campesino, ese individuo que trabaja en un laboratorio, no puede lidiar, no puede trabajar o hablar con el general o con el comandante de la zona. Entonces tiene que lidiar con la gente de abajo. Entonces me explico cómo viene toda la presión, y esto no se acaba ni se va a acabar. Esto no lo puede usted controlar porque, primero que todo, la gente tiene que sobrevivir. Los militares saben que esa posición de poder que ellos tienen la pueden ejercer. Yo estoy hablando de la tropa ahora, la pueden ejercer. Entonces este tema no se hace. Es lo mismo que yo le hablaba cuando le contaba de los problemas de la policía fronteriza. O sea, cuando usted llega a la frontera, si usted es un narcotraficante, si es un traficante alto, nadie lo va a tocar. Pero si es un pobre diablo que está tratando de pasar 1 kilo o 2 kilos de cocaína por una frontera, es muy probable que lo arresten y lo metan y lo procesen y lo metan preso y le quiten la mercadería y hagan lo que tenga que hacer. Eso sí. Pero si usted tiene controles altos, si usted tiene contactos, usted paga y eso no ocurre. Bueno, esta es parte de lo que ha ocurrido en los últimos años al introducir las Fuerzas Armadas. Y le digo, muchos países ya han introducido no solo al ejército, sino también a la marina. Entonces ya ellos se han corrompido. Y esto no ocurría antes. Esto no era el problema. Antes se arreglaba desde arriba. Ahora ya hay que distribuir a los de abajo. Entonces ahí es donde viene después el problema del enfrentamiento, de la violencia y de la información. Porque obviamente lo que le estoy diciendo no es ningún secreto de Estado. O sea, es ingenuo pensar que la gente del pueblo no habla de que al comandante, de que al sargento, de que al teniente le están pagando para pasar la droga. Eso es sagrado. Amigos, amigas, esto lo vamos a continuar en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.